continuamos con la segunda parte de la clase sobre la entrevista jurídica. ¿Cuáles son los objetivos de la entrevista? La entrevista tiene algunos objetivos. Conocer el conflicto que tiene la persona y cuál es su voluntad, qué quiere hacer, ¿no? En relación a su voluntad, es qué quiere hacer con ese conflicto y qué le pide al profesional. Se trata de adquirir la información pertinente al caso para luego, en un acto, en un momento posterior, elaborar una estrategia jurídica y hacer la mejor devolución posible a la persona consultante. En forma previa, hay que contar con un cuaderno o anotador o ficha. Antes usaba ficha, ahora no tanto, pero tal vez ficha en computadora o informatizada. Los registros informatizados funcionan muy bien, ¿no? Eso es lo más habitual. Para dar registro de la entrevista. Lo importante es el registro de la entrevista. Toda entrevista debe ser registrada. ¿Para qué? Para que la persona no tenga que volver ante una información que ella nos dio y que nosotros no la anotamos. La pérdida de información es un problema nuestro. Debemos de evitar eso, para que nada se pierda. Aún aquello que por ahí en un primer momento no considerábamos tan útil. Aún eso hay que anotarlo. ¿Qué se registra entonces? En principio, lo mínimo, lo básico es nombres, el nombre de la persona consultante completo, el DNI, el grupo familiar, si se puede, ¿no? Fechas, los hechos que nos narre, las fechas de estos hechos, anotar toda la información, aún aquella proporcionada espontáneamente por la persona consultante y que en principio podría no ser relevante. Claro que para esto nosotros deberíamos de tener previamente una guía para saber qué preguntar, qué información vamos a buscar en la entrevista. Esto deberíamos de saberlo antes. Esto es una tarea previa a la entrevista. ¿Qué información vamos a buscar en la entrevista? ¿Qué información queremos preguntar y producir en el acto de la entrevista? Y ahí vamos a estar atentos porque por ahí la persona no nos proporciona esa información de la manera en que nosotros creíamos que lo iba a hacer, sino lo hace a su manera, con su lenguaje, y entonces por ahí no la captamos, se nos pierde en el cúmulo de información desorganizado y espontáneo que muchas veces suele ser el relato de la persona consultante. Entonces nosotros debemos estar muy atentos para eso, tenemos que conocer con precisión previamente cuál es esa información y después estar atento a toda la otra información que va surgiendo, ¿no? Dónde vive, cuál es su trabajo, un promedio aproximado de sus ingresos, incluido el grupo familiar, a qué personas debe mantener habitualmente, cuáles son sus gastos. Esto es importante para tramitar un beneficio litigar sin gastos. En el caso de la comisión, de los trabajos de comisión, tiene que ver también con la admisión de la persona en el consultorio jurídico gratuito, ¿no? Dónde vive, cómo van a ser sus datos de contacto, esto es fundamental, teléfono, dirección, a los fines de constituir un domicilio real muchas veces, ¿no? También número de WhatsApp, en el mismo momento, ver si nos podemos, por medio del celular que nos proporciona, contactar por WhatsApp. Le preguntamos, ¿usted tiene WhatsApp? Bueno, a ver si nos podemos contactar ahora. Ya quedamos contactados, bien. El contacto con la persona consultante hay que precisarlo muy bien, porque es fundamental. Tratemos de no correr el riesgo de perder ese contacto en un futuro, que nos va a pasar, es algo que habitualmente ocurre, pero bueno, tratemos de tomar todas las medidas para prevenirlo. Preguntar, consultar sobre cuál es la documentación que tiene en su poder y que es necesaria y que nosotros se la vamos a pedir que nos traiga. De eso podemos sacar una fotocopia, certificarla o quedarnos con el original y ver que lo certifique el juzgado. Depende de cada caso, ¿no? Pero es importante conocer la documentación que tiene en su poder y depende de cuál sea su petición, si ha realizado o no reclamos previos, qué antecedentes administrativos tiene del caso, del reclamo suyo, ¿no? Hizo reclamos por teléfono, tomó registro de ese reclamo,
presentó alguna nota, tiene el recibo de esa nota. Bien, todo esto es importante. ¿Cómo se realiza una entrevista? Bueno, esto es un mundo aparte. Acá hay todo un desarrollo conceptual muy importante. Nosotros vamos a ver algunas cuestiones muy básicas, ¿no? Primero, hay que definir el encuadre de la entrevista. Tiempo, lugar y el rol técnico del profesional del derecho, o sea, de nosotros. El tiempo se refiere a un horario, un límite en la extensión de la entrevista. Hay que prefijarlo. ¿Cuánto va a durar? ¿Media hora? ¿Una hora? Las entrevistas largas son necesarias, pero también pueden agotar a la otra persona. Nosotros se supone que estamos más prácticos, ¿no? Pero la persona consultante no. Entonces tampoco tendríamos que agotarla. En todo caso, si se hace muy largo, podemos dividirla en dos partes, la entrevista, en 2 días diferentes. Ya prefijarla de antemano. El espacio abarca el marco o el terreno ambiental en el cual se realiza la entrevista. Esto es importante. En el caso de ustedes, la comisión, el aula. Pero puede ser el estudio jurídico. A veces se hace en un bar, en un café. Buscamos un lugar apartado, lo más silencioso posible. Depende, los lugares de la entrevista pueden ser muy variados. A veces puede ser al aire libre, en una plaza. Depende de las circunstancias. Uno debe de ser muy flexible, adaptándose a las necesidades de la persona consultante. El rol técnico implica que en ningún caso el entrevistador debe permitir al ser presentado como un amigo en un encuentro fortuito. La entrevista jurídica no es un encuentro entre amigos, no es un encuentro de amistad, aunque podamos tener una relación de empatía con la otra persona, sino es un encuentro profesional. Tiene que quedar claro esto. Esto debe explicarse al principio de la entrevista, casi que es lo primero que hay que hacer, al inicio, para que quede claro que la entrevista no es fortuita y tiene un objetivo profesional. Miren, hay algo que yo tomé nota de un artículo un artículo clásico en la materia de la psicología que se llama justamente La entrevista psicológica y su autor es José Blecher. Les leo lo que dice, porque esto es muy interesante y aplica a la práctica profesional del derecho. El entrevistador tampoco debe entrar con sus reacciones ni con el relato de su propia vida. Tampoco entrar en relaciones comerciales o de amistad. Ni pretender ningún beneficio de la entrevista que no sean sus propios honorarios y su interés científico o profesional. Tampoco debe ser utilizada la entrevista como una gratificación narcisística, en la que se juega de mago con un despliegue de omnipotencia. Esto suele ser muy habitual, esto lo agrego yo, ¿no? El abogado, la abogada que en algún momento despliega una verborragia tendiente a ocupar todo el espacio verbal, de manera de que se presenta casi como omnipotente, generando ya de antemano o estableciendo en la entrevista una relación de superioridad cultural con la persona entrevistada. Bueno, esto debemos de evitarlo. A veces nos sale sin querer porque aparece un tema jurídico sobre el cual nos explayamos, pero nos explayamos demasiado y damos un efecto de omnipotencia. Esto es dañino para la entrevista, lo dice el propio autor, ¿no? La curiosidad debe limitarse a lo necesario para beneficio del entrevistado. Nos volvemos muy curiosos con las entrevistas, curiosos a veces de la vida de la otra persona. Puede estar bien en la medida que nos proporcione una información útil, pero si no, no. Debemos de evitar este riesgo. Evitar también responder frente al rechazo, la rivalidad o la envidia del entrevistado. La relación con el entrevistado no siempre es una relación calma o pacífica. A veces se ponen en juego emociones hostiles, contradictorias. Nosotros debemos estar atentos porque si se producen esas emociones en la otra persona, simplemente tenemos que aceptarlas como son. Pero no debemos de reaccionar, debemos ser neutrales.
Si la otra persona le generamos algún tipo de rechazo, bueno, nosotros no reaccionemos al rechazo de la otra persona. Evitemos escaladas con la persona entrevistada. Continúa el autor: la petulancia o la actitud arrogante o agresiva del entrevistado, o sea, de la persona consultante, no debe ser ni domada, o sea, ni domada, ni sometida. No se trata ni de triunfar ni de imponerse al entrevistado. Qué interesante esto, ¿no? Porque nos suele dar, este tipo de situaciones suelen ocurrir. A veces tenemos personas consultantes que son muy arrogantes, prepotentes, hasta incluso que vienen con cierta agresividad. Puede pasar esto, casi diría que es bastante habitual. Bueno, nosotros debemos de aceptarla en el sentido no de resignarse, sino en el sentido y de aceptar cualquier agresión, no de ninguna manera, ¿no? Eso no. En esto hay que poner límites a la persona entrevistada, pero sí de aceptarla en el sentido de ser neutrales, de no reaccionar para no generar una escalada. Continúa el autor: si intervenimos preguntando, las preguntas deben ser directas y sin subterfugios, o sea, claras, sin segundas intenciones, adecuadas a la situación y al grado de tolerancia del entrevistado. Uno tiene que estar muy atento a cuál es el estado de ánimo de la otra persona y tratar de comprender si hay algún cierto grado de tolerancia, en especial con las víctimas de delito, que son entrevistas específicas que no estamos viendo acá. Las víctimas de delitos sexuales, por ejemplo, tienen un tipo de entrevista específica y hay incluso buenas prácticas y guías y pautas orientadoras muy importantes para nosotros que debemos de conocerlas si es que nos dedicamos a este tipo de delitos, ¿no? Pero en la entrevista genérica, que es la que estamos tratando, la que se da todos los días, ¿no? Nosotros igual debemos de estar atentos a la otra persona consultante para comprender esos límites de tolerancia. ¿Tolera o no tolera la pregunta que le estamos haciendo? Bien. En definitiva, la descarga emocional o catarsis no del todo buena, aunque tampoco debe suprimírsela. Es decir, muchas veces la persona consultante viene catártica, viene con su catarsis, con una descarga emocional. No debemos de suprimirla, algo debemos dejarla estar, pero también debemos de ponerle un límite para que no desborde la entrevista y no termine frustrándola totalmente. Quien habla mucho corre el riesgo de no decir lo más importante o valora toda anécdota por igual. La persona consultante suele a veces caer en esto. Encontró a alguien que lo escucha y bueno, empieza a hablar y no para de hablar y cuenta todo. Literalmente cuenta todo. Lo que ocurre es que de eso todo nosotros tenemos que extraer la información útil y a veces se nos va a escapar porque la dijo al pasar, porque no la destacó o porque no la dijo tantas cosas o no la pudimos escuchar, ¿no? Porque nos perdimos perdimos el hilo de la conversación, ¿no? En esto nosotros debemos de tener una responsabilidad de mantener ese hilo de la conversación. Nosotros debemos de hablar en un lenguaje sencillo. Esto es una clase especial del seminario, ¿no? Pero el lenguaje sencillo, práctico, entendible por la otra persona es fundamental. Para esto hay que entender a la otra persona y ponerlos en el mismo nivel de lenguaje que la otra persona, para usar el mismo código, para que nos decodifique. No hablemos en términos jurídicos, salvo que sea estrictamente necesario. Y si lo hacemos, debemos de explicar muy bien. Todo en el derecho es explicable. No hay nada en el derecho, no hay ningún acto procesal que no sea explicable. Debemos de hacer el esfuerzo de explicarlo en lenguaje sencillo, ¿no? También debemos explicar con claridad el significado de los actos procesales, los pros y los contras, por ejemplo, de iniciar una demanda judicial o de hacer una denuncia penal. Vale la pena hacerlo. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las consecuencias? Para que la persona pueda decidir libremente. Si no tiene la información adecuada, no va a poder decidir libremente. Y asegurarse que la persona finalmente haya comprendido correctamente.